comenzar en esta noche con el Salmo 138, el verso 1 y 2. Voy a leerlo. Dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Vamos a orar antes de proseguir. Señor, te queremos pedir que en esta noche seas tú mismo hablando a nuestros corazones, Señor. Señor, revélate más y más a nuestras vidas, quita el velo. Queremos verte, queremos escucharte a ti, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que en esta noche, Señor, tu luz sea alumbrándonos para entenderte, para conocerte, Señor, para proseguir en tus caminos y en aquello que tú deseas que cada uno de nosotros continúe entrando, Señor. Poder vivir en tu voluntad perfecta. Gracias, amado Señor, en tu nombre precioso. Amén. Dice aquí la palabra del Señor en la última parte del verso 2, en el Salmo 138, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios mismo declara que Él ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Dios mismo le da a la palabra un lugar de prioridad, un lugar alto, el primer lugar, lo ha engrandecido sobre todas las cosas. Y si Dios la ha puesto por sobre todas las cosas, nosotros también aprendemos a poner su palabra, la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, dándole un orden de prioridad en nosotros. Cuando nosotros no conocemos al Señor, ¿verdad? La palabra no es importante o se reconoce como la palabra de Dios, pero no es algo que marca nuestras vidas, que nos entre en los caminos de Dios, porque es sobre todo un conocimiento religioso externo. Pero cuando venimos al Señor y Dios toca nuestras vidas y nacemos de nuevo y podemos entender quién es ese Dios tan grande que ha venido a morar a nuestras vidas, que ha venido a salvarnos, que nos ha trasladado, como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la palabra toma un lugar de prioridad en nuestras vidas para poder conocerle y para poder obedecerle al Señor, para poder seguir, entrar cada vez más en sus caminos. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Este verso lo conocemos mucho porque lo hemos mencionado en varias enseñanzas, pero nos habla de toda la escritura como inspirada por Dios. Vamos a leer el verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la escritura. Aquí está incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fíjese qué importante.
porque para Dios toda su palabra es igual. Las personas, ¿verdad? Y las religiones han hecho diferencia entre el antiguo y el nuevo, pero el Señor no. El Señor ha inspirado toda su palabra, desde la primera letra de Génesis hasta la última letra de Apocalipsis, ha sido, ¿verdad?, inspirada por Dios. Y cuando nosotros vemos el significado de ser inspirada por Dios, inspirada viene del griego theopneustos, y que significa dada por el aliento de Dios, por el aliento de Dios mismo, ¿verdad? Ha tomado todos estos santos, profetas, hombres de Dios que han dejado registradas las escrituras y él mismo ha puesto, ¿verdad?, su voluntad, su mensaje que ha sido escrito, declarado a través de ellos. La Biblia ha sido dada durante muchos años, hermanos, durante miles de años, y son 66 libros y 40 autores, pero no podemos negar la unidad que hay en la palabra. La unidad que hay desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, hablando del mensaje de Dios para nosotros, el mensaje de Dios para el hombre, para la salvación eterna del hombre, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ese aliento de Dios es el mismo Dios plasmando lo que Él quiere que nosotros conozcamos del Señor. Por eso las escrituras para nosotros tienen una importancia muy grande de nosotros mismos, aprender a leerlas, a meditarlas, a amarlas. Amar la escritura es amar a Dios. La escritura es Dios mismo. Ese significado de ser inspirada como ser el mismo aliento de Dios, es el mismo Dios. Los profetas, los hombres de Dios, tenían sus particularidades personales, pero por encima de eso, Dios, ¿verdad?, supo en su sabiduría hacer que ellos pudieran dejar su mensaje claramente escrito. Y por eso a través de la palabra, a través de los tantos autores que han escrito la Biblia, ¿verdad?, el mensaje es siempre uno, para nuestra salvación, para volver el corazón a Dios a través de su Hijo. Dios se ha manifestado a través de su Hijo, Jesús, Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos aquí en Timoteo que dice que es inspirada por Dios y útil, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra, hermanos, nos enseña, nos corrige, nos encamina y nos instruye en la justicia de Dios. Todo lo que Dios ha dejado registrado en su palabra es lo que Él quiere que nosotros conozcamos, sepamos y que en eso podamos caminar, en esa verdad, en ese camino que es el mismo. Nosotros podamos caminar en Cristo Jesús. Y el verso 17 dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo hombre. ¿Ve? En Génesis se le da el nombre de hombre a la generación humana, varón o mujer, que todo varón o mujer puede estar preparado para toda buena obra. Y lo que nos instruye, lo que nos redarguye, el redarguir tiene que ver con hacernos ver lo que está mal,
lo que está mal en nuestras vidas, lo que está mal en algo que podamos estar obrando, redarguir, nos hace entender aquello que no está funcionando bien y nos corrige. Dice que nos instruye en justicia. Gloria al Señor. Por eso las escrituras para nosotros, amados hermanos, son de tanta importancia, el conocerlas personalmente. Y a lo largo de nuestra vida en Cristo Jesús, vamos viendo que hay otro tipo de literaturas, ¿verdad? Luego vienen libros que uno puede leer. Hoy día hay muchas cosas en la internet que uno puede leer y revisar. Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿verdad? Hay libros que también son buenos, hay libros que no son buenos. Pero la esencia de nuestra lectura, de nuestra meditación, tiene que ser la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Esto es muy importante. Hoy día un poco que se ha cambiado el orden, ¿verdad? Primero se revisa todo lo que está al día en la internet, lo que va saliendo, lo que uno está ahí chequeando. Bueno, es bueno, yo no digo que es malo, pero hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas. Hay cosas que son, ¿verdad?, importantes que uno puede leer y que tienen peso para nosotros conocerlas y otras que no. Pero la esencia para el Hijo de Dios tiene que ser la Escritura. Una vez me dijo una hermana a mí, ¿verdad? Porque a mí me gusta leer libros, me gusta comprar libros y leerlos. Me gusta muchísimo hacer eso. Pero esta hermana me dijo, fíjate, lee la palabra, concéntrate en la palabra. Y creo que ha sido uno de los consejos más preciosos en mi vida, porque yo puedo reconocer que nuestra principal atención tiene que ser a la palabra, no a mensajes o escritos que nos hablen de la palabra o se digan de la palabra, sino la escritura directamente. Porque ahí nosotros, amados hermanos, recibimos directamente de Dios y Dios nos habla conforme a nuestra necesidad y podemos meditar en Dios mismo. La palabra es Dios mismo. Él ha dejado registrado su mensaje, pero la palabra es una palabra espiritual, ¿ve? La vamos entendiendo por medio de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante leerla, pedirle al Espíritu Santo que Él mismo nos ilumine y nos la enseñe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, es muy importante para nosotros, hermanos, reconocer que la palabra en sí misma también tiene, la Biblia tiene declaraciones continuas de que es la palabra de Dios, de que es la palabra de Dios. Para el que no tiene fe, puede cuestionar, ¿ve? No pasa nada, no está la fe, pero para el que ha venido a la fe, para el que está buscando a Dios, la palabra tiene poder. Dios mismo le dio, por ejemplo, a Moisés, Dios mismo le dio los mandamientos, él mismo se los dictó, ¿verdad? Fueron escritos por él, por el dedo de Dios en las tablas. Y también cuando nosotros leemos la palabra, la vida de Abraham, de Jacob, dice que vino la palabra de Jehová a Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham. La palabra en sí misma da testimonio de que es la palabra de Dios. Así que cuando nosotros la leemos, nos acercamos con mucha reverencia y con mucho deseo de que Dios nos hable, de que cada frase que estamos leyendo ahí es la voz de Dios, es lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Ahora, fíjense, hermanos, ¿cómo nosotros hemos venido al Señor?
¿Cómo nosotros hemos llegado a conocer a Dios? Hemos llegado a conocer a Dios porque alguien nos predicó, porque alguien nos anunció su palabra. Esto es muy importante. Alguien nos compartió y dice que el mensaje de la palabra, ¿verdad? Es lo que puede producir la fe y abrir nuestros oídos espirituales y abrir nuestros ojos espirituales. Por eso esa gran comisión que Jesús le dio a los apóstoles de ir y predicar es muy importante hoy para nosotros, porque nosotros hemos venido al Señor por causa de escuchar el evangelio. El evangelio ha sido predicado y uno lo ha escuchado, ha venido la fe al corazón, hemos volteado nuestros corazones para Cristo y hemos empezado a caminar con Él y en Él. Vamos a ir un ratito a Marcos 16, en los versos 15 y 16. Esta es la gran comisión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La Biblia es la palabra de Dios y el Señor Jesús mandó predicar el evangelio, dar el evangelio. Y es escuchando el evangelio, ¿verdad?, que nuestros corazones vienen al Señor. Así que nosotros hoy en Cristo, que ya le conocemos, que hemos entrado a la palabra, qué importante es, estamos conociendo al Señor, pero a la vez estamos dando también su mensaje a otros, predicando el evangelio de salvación, conociéndolo y a la vez dándolo. Conociéndolo y a la vez dándolo. Dice que se predique a toda criatura. Predicad a toda criatura. Yo me pongo a pensar que muchas veces, hermanos, cuánto tenemos que agradecerle al Señor que tuvimos oportunidad de escuchar el evangelio y de responder al Señor. Y de ahí en adelante hemos empezado a caminar con Él. Y la palabra continuamente ha venido a nuestras vidas enseñándonos, corrigiéndonos, encaminándonos, exhortándonos, consolándonos. Y hemos aprendido cada vez más a amar esta palabra. Pero hoy también, ¿verdad? Por medio de esta palabra, nosotros estamos llamados a darla a otros, a predicar ese mismo mensaje que a nosotros nos ha traído a los pies del Señor, darlo a otros. Y me encanta esta gran comisión que Jesús nos dio, porque es a todos los que creemos. A todos los que creemos, a todos los que somos discípulos del Señor, que estamos siguiendo al Señor, estamos llamados a predicar las buenas nuevas del Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero el Evangelio es predicado. Y Primera de Corintios dice que le agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. El predicar el evangelio. Llamados a dar la palabra a otros. Y es por esa palabra, ¿verdad?, que los corazones podemos volvernos al Señor. Qué importante es la palabra de Dios. Por la palabra viene la fe, por la palabra son abiertos los ojos espirituales, por la palabra y por medio del Espíritu Santo nacemos a la nueva vida y por esa misma palabra podemos crecer en los caminos de salvación. Podemos crecer
en el conocimiento de nuestro Señor. Vamos a ir por un momentito a Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es una pregunta, ¿verdad? Son varias preguntas, pero la última es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber quien predique. Nosotros predicamos, porque nosotros, ¿verdad? Hemos venido por medio del Evangelio, hemos venido por medio de escuchar el Evangelio, hemos venido a la bendita vida de Dios, a la bendita palabra del Señor. Y ahora nosotros también poder dar a otros. ¿Cómo se van a convertir otros, verdad? Si no les es dada la palabra de Dios, reconociendo que viene de Dios mismo. Y qué precioso es saber, hermanos, que ¿quién es capaz en sí mismo? Ninguno de nosotros somos capaces en nosotros mismos. En Cristo Jesús, ¿verdad? Dios nos da esa capacidad. Somos competentes por medio de Cristo. Dice que somos ministros de ese nuevo pacto por medio del Señor, por medio de su palabra, para llevar ese bendito evangelio. No es en nosotros mismos, no somos capaces en nuestra propia capacidad, valga la redundancia, sino en el Señor. Él nos da ese poder llevar la palabra. Dice, ¿cómo van a convertirse otros si no hay quien les predique? ¿Cómo van a venir? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Somos enviados, ¿verdad? Somos enviados a diferentes personas, a diferentes casas. Así estaba compartiendo el hermano Nilton, que había llegado pues a estas casas de estos hermanos y estaba ahí compartiendo del evangelio, de la vida de Dios. ¿Cómo se va a convertir alguien si no escucha el evangelio? ¿Y cómo se les va a dar el evangelio si no están los enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian. Cuán hermosos son los pies, hermanos, cuando calzamos esas sandalias del apresto del evangelio, las sandalias del evangelio de la paz, y vamos dando el evangelio y vamos pregonándolo, porque por ese evangelio, a la voz de esa predicación de otros que tuvieron su momento, nosotros también fuimos convertidos. Esa palabra, ¿verdad? Ese mensaje de Dios, esa palabra, ese aliento de Dios llamó a nuestras vidas y nosotros hemos respondido al Señor. Y ahora también queremos que otros puedan responder. ¿Cómo pues invocarán a cual en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria al Señor, son benditos los pies de aquellos que llevan las buenas noticias del Evangelio, de aquellos que predican el Evangelio. Y es por esa palabra que vienen los corazones, y esa es por esa palabra también que viene, ¿verdad? La vida de Dios. Dios nos regala ese nuevo nacimiento, nos regala esa nueva creación a nuestras vidas por medio de su bendita palabra, por medio de la fe. Dios mismo nos regala la fe y Dios mismo produce en nosotros ese nuevo nacimiento, esa nueva vida. Esa palabra produce en nosotros la nueva creación.
la vida de Cristo, la bendita palabra de Dios. Cuán importante es leerla, creerla, escucharla, predicarla, anunciarla. Vamos a ir a Santiago 1:18. Verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Él de su voluntad nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Por eso es tan necesaria que la palabra venga continuamente a nuestras vidas y continúe viniendo, porque no solo nos hace nacer, sino que nos empieza a nutrir. Pero hemos nacido, dice, por la palabra de verdad. Mientras un corazón, mientras una vida está escuchando la palabra, hay esperanza de conversión, porque las aguas están viniendo y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Está tocando esa vida, soplando sobre esa vida. Y dice que nacemos por la palabra de verdad, para que seamos primicias de esas criaturas, primicias. Dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarnos. Qué importante. Prontos para escuchar, pero que nos demoremos en hablar. Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre. Esa mansedumbre aquí en este verso es humildad. La palabra, hermanos, tiene que ser recibida por cada uno de nosotros con humildad en el corazón, reconociendo que esa palabra viene para transformarnos, que Dios desea transformar nuestras mentes y nuestros corazones a Él. Hay una declaración, un testimonio muy lindo de Pablo en la iglesia de Tesalonicenses, porque él declara que ellos estaban recibiendo la palabra como de Dios mismo. Vamos a dejar marcado ahí Santiago y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer ahí. Esta iglesia tuvo esa gracia abundante de saber que ellos estaban recibiendo de Dios mismo. Primera de Tesalonicenses 1:13. Voy a leerlo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué precioso. No la recibían como palabra de hombres. No la recibieron, ¿verdad? Como diciendo, esta es palabra de aquel que está compartiendo, sino que la recibían directamente como la palabra de Dios. Y así para nosotros, hermanos, cuando alguien está compartiendo la palabra de Dios, el que comparte es solo una vasija, es un instrumento de Dios.
El tesoro es Dios mismo. El tesoro es la palabra bendita de Dios. Y por eso nos es necesaria también de manera personal conocerla. Porque si tú y yo la leemos continuamente, cuando alguien comparte, podemos saber si eso es realmente como está en la palabra o no. Esa es una de las cosas muy importantes de nosotros, tener ese conocimiento personal, ese estudio personal continuo de la palabra. Que cuando alguien comparte, cuando nosotros escuchamos, podemos ver si eso verdaderamente es como está en la palabra o no. Podemos también discernir, ¿verdad? Diferenciar. Esa palabra discernir significa diferenciar entre lo verdadero que se está hablando o lo que puede ser falso. El discernimiento es poder diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Y eso, ¿verdad? Es cómo nosotros vamos aprendiendo, leyendo, conociendo, recibiendo de Dios mismo, siendo instruidos en la palabra de Dios, podemos entonces también ver la diferencia. Hoy día, por ejemplo, una de las cosas importantes, hermanos, yo pude ver que hay películas sobre la palabra de Dios, de diferentes cosas, de Génesis, de Noé, de Moisés, de Josué. Y entonces, si usted conoce la palabra, usted se da cuenta que es aquello, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la palabra que está ahí. Y muchas veces están mezcladas las historias y sacan de una historia y la mezclan con la otra. Estábamos viendo hace unas semanas con una hermana una película sobre Noé y estaba completamente mezclada con cosas de la vida de Abraham. Y uno dice, Dios mío, qué importante es que tú y yo tengamos esa lectura personal y conozcamos, porque entonces podemos ver. Y por eso es que nuestra principal ocupación debe ser la palabra. Debe ser la palabra. Igual con los libros que tú y yo podemos escoger para leer, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay libros que son buenos libros, ¿verdad? Es bueno muchas veces informarnos. Hay otros libros que traen doctrinas confusas y erróneas. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer es la palabra. Y si luego leemos algo, nos vamos a dar cuenta si ese libro, si ese reportaje, si eso que se está hablando es conforme la palabra o no. Si es conforme la palabra o no, pues yo lo continúo y yo puedo sacar lo bueno, ¿verdad? La palabra dice en Tesalonicenses, retened lo bueno. Retened lo bueno. Pero si yo no estoy bien fundado, familiarizado con la palabra y lo que yo quiero es entender otro tipo de lectura, yo puedo entrar en mucha confusión y mucho error. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros reconozcamos que nuestra fuente de conocimiento, nuestra fuente de revelación de quién es Dios, es la bendita palabra del Señor, no lecturas adicionales, no lecturas que nosotros hacemos y luego venimos a la palabra. No, la esencia es la palabra. De aquí podemos ir a otros sitios y entonces nos damos cuenta si están conforme a la palabra o no. Si están conforme a la palabra, retenemos lo bueno, lo que pueda ser provechoso. Y si no están conforme a la palabra, los desechamos. Los desechamos. Hoy día se ha cambiado el orden. Hoy día vemos todo lo que es noticia, todo lo que está ahí, leemos. Después un rato se va la palabra. No, hermanos. Primero es la palabra, lo puro, la leche pura para nuestro crecimiento espiritual, el alimento sólido para poder, ¿verdad?,
diferenciar, ejercitarnos en el discernimiento. Y luego, otras cosas. Si yo no sé, ¿verdad? Si algunos libros son buenos, quizás le puedo consultar a alguien. ¿Qué libro de enseñanza puede ser? ¿Qué libro de doctrina puede ser bueno? Yo me acuerdo muchas veces haberle preguntado a Marcos, ¿verdad? ¿Qué libro de doctrina es bueno, Marcos? Bueno, este puedes leer, esto es bueno. Porque no lo sé y necesito informarme. Pero una cosa es importante. La palabra es la prioridad. Por esa palabra nosotros venimos a Cristo. Por esa palabra nacemos de nuevo. Por esa palabra crecemos para salvación. Por esa palabra nos ejercitamos en conocer lo bueno y lo malo. Por esa palabra recibimos todo lo que es el conocimiento de Dios, la manifestación de su gloria, nuestro Señor Jesucristo en todas sus maneras, toda su obra redentora, con detalles, está aquí en la palabra del Señor. Esto es lo que queremos conocer. Y ahí en Santiago dice que recibamos la palabra con mansedumbre. Usted sabe lo que es eso, hermano, que cuando tú o yo nos acercamos a la palabra, que pongamos el corazón bien humilde delante de Dios para que Él mismo imprima su palabra, su verdad en nuestro ser y nos quebrante, ¿verdad? Y nos haga sensibles a su verdad y sencillos para creerle a Él, para que la fe pueda crecer, se ensanche y Él nos fortalezca en el hombre interior con conocimiento de Él. Mansedumbre, sencillez. Porque cuántas veces nos acercamos a la palabra, la leemos, ¿verdad? Pero estamos distraídos, estamos con la cabeza en otra cosa, estamos apurados, ¿no? Pero poder pedirle al Señor esa gracia del tiempo de la palabra, de derramar nuestro corazón delante de Él y pedirle que Él mismo escriba. Dice que el Espíritu de Dios esté escribiendo en nuestros corazones su palabra y nosotros poder realmente recibirla con tanta humildad que esa palabra quede completamente sellada en nuestro ser y desde allí poder ir a otras cosas cuando necesitamos. Pero la esencia está en la bendita palabra de nuestro Señor. Ahí mismo vamos a regresar a Santiago 1, en el verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley. El que mira, ¿verdad?, atentamente la palabra del Señor en la libertad a la cual Él nos está llevando. Ese es bienaventurado. Ese es bienaventurado. El mirar la palabra, el mantener nuestros ojos en la palabra, en Dios mismo, en lo que Él, ¿verdad?, nos revela. Nosotros conocemos a Dios por revelación.
Él va quitando el velo, Él se va mostrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Él mismo se va haciendo entender. Él hace que escuchemos su voz. Puede ser su voz audible, puede ser su voz en nuestros corazones, llamándonos a entenderle, llamándonos a seguirle, dándonos carga por las almas, dándonos carga por las almas que no le conocen, por aquellos que quizá están sintiéndose olvidados, defraudados, por todas esas ovejas, ¿verdad? Que necesitan regresar al redil. El que mira atentamente en la perfecta ley. Esa perfecta ley es la palabra de Dios. La perfecta ley es la palabra de Dios. Dice la de la libertad, porque esa palabra nos lleva a esa libertad que es en Cristo Jesús, que solo Él la puede hacer en nuestras vidas. Y aquel, ¿verdad?, que tiene sus ojos y su corazón en la palabra, que la ama, que lo que va recibiendo del Señor lo quiere continuar haciendo en su vida, cueste lo que cueste. Muchas veces las cosas que vamos recibiendo del Señor no son fáciles implementarlas en nuestra vida. Necesitamos dar pasos de fe certeros, ¿verdad? Que deseamos lo de Dios y no importa, porque vienen consecuencias, pero en Cristo todo es ganancia. Aquel que se mantiene dando esos pasos en fe para dar gloria a Dios, porque podemos reconocer que lo dio todo por nosotros y ahora nosotros lo queremos dar todo por Él. Así como Él nos amó hasta lo sumo, nosotros también queremos aprender a amarlo más y más a Él. Ese que mantiene sus ojos en Cristo, ese corazón, esa alma, esa vida, va a ser bienaventurado en todo lo que hace. Gloria al Señor, gloria al Señor. Queremos darle esa palabra, esa prioridad a la palabra de Dios, porque es el mismo Señor en nuestras vidas. Es su mismo espíritu levantándose en nuestras vidas. Y solo una cosa más que yo quería mencionar. Hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que se pueden mencionar de esta bendita palabra que ha venido, que es Dios mismo atrayéndonos, transformándonos, hablándonos, guiándonos. Tantas cosas podemos decir. Es nuestro pan de vida, es el pan de vida que nos fortalece, es el pan de vida, ¿verdad?, que nos quita el hambre y la sed de todo lo que no es Dios. Pero quisiera mencionar una sola cosa más, que esa palabra bendita es también, ¿verdad?, nuestra espada. Dice que la palabra es la espada del Espíritu. Qué importante, hermanos. Con esa palabra nosotros también aprendemos a vivir, a defendernos, a batallar. El arma tan importante para nosotros. Y Cristo mismo se defendió con la palabra, se defendió con lo que estaba escrito. Y nosotros ahora, ¿verdad?, lo tenemos escrito. Es para nosotros aquello con lo que podemos vivir, lo que podemos declarar, con lo que nos podemos defender, con lo que podemos atacar espiritualmente hablando, ¿verdad? Todas las obras de las tinieblas muchas veces se levantan como nuestras vidas, pero nosotros no estamos desarmados, tenemos a Cristo y tenemos la bendita palabra de Dios que está escrita y con esa podemos defendernos, así como Cristo lo hizo. En Mateo 4, que habla de la tentación de Jesús. Voy a leer desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿Con qué se defendió él? Con la palabra. El tentador vino a Cristo. Ahora, ¿cómo pasó Cristo la tentación? Como hombre, como Jesús hombre. ¿No? Dice en el verso primero que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero él estaba como hombre. Y si él atravesó, nosotros podemos atravesar también. El tentador viene, pero uno, ¿verdad? Tiene la palabra. La palabra, escrito está. Tiene todo el poder para cortar la cabeza del enemigo. Tiene todo el poder. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús la utilizó. ¿Y qué quería el enemigo, verdad? Hacerlo. Él tenía hambre, tenía necesidad física, tenía hambre. Y el enemigo quería hacerlo caer con eso. Pero él se pudo defender con la palabra. Y luego vemos en el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Nosotros podemos defendernos con la palabra de Dios. Cuando viene algo a nuestra vida, escrito está, ¿verdad? El Señor es mi ayudador, no temeré. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Dios nunca nos desampara. Dios nunca, ¿verdad? Deja de proveer para nuestras necesidades y nosotros podemos batallar con la palabra. Él quiso tentar, el tentador lo atrae para que él pueda, ¿verdad? Tirarse de la cúspide de ese templo. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor. Y la última tentación dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué le ofreció? Poder y gloria. Aún mucha gente, ¿verdad, hermanos? En Cristo Jesús quiere poder y gloria, pero no es del creyente desear eso. Pero muchas veces aún, ¿verdad? En el cristianismo se quiere poder, se quiere gloria, no es de Cristo. Y Satanás le ofreció eso a Jesús. Los reinos de este mundo, la gloria de esta tierra. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, solo a Dios adorarás. Él quería darle eso a cambio de su adoración. Escrito está. Esta palabra es nuestra espada, es la espada del Espíritu, es la espada que usamos para batallar en oración, para recordarle a Dios, ¿verdad? Sus promesas preciosas, todo lo que Él nos enseña en su palabra y nos defendemos también. Lo que está escrito permanece.
permanece por los siglos de los siglos, es eterno, porque es el mismo Dios que lo ha dicho. Por lo tanto, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Así que, hermanos, yo le pido a Dios que Él nos dé esa gracia, ese amor por su bendita palabra, de amar las escrituras, de saber que son la fuente de todo conocimiento de Dios, que su espíritu a través de cada porción que está registrada ahí nos enseña, nos revela quién es Dios, cuál es su obra, lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que nos entreguemos a Él. Que Él nos ayude, que Él nos guíe y que asimismo le podamos enseñar a otros, le podamos dar a otros y enseñar a otros lo que nosotros, ¿verdad? Así como vamos aprendiendo, vamos dando. Gracias, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por tu misericordia para con nuestras vidas, Señor. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has llamado a conocerte, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a través del Evangelio. Hemos venido a ti, Señor. Y queremos, Señor, continuar conociéndote, perseverar en conocerte, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos des entendimiento y gracia para amar tu palabra, Señor, para escudriñarla, para conocerla, para conocerte a ti más y más profundamente a través de ella, Señor. Queremos hacerlo, Señor. Enséñanos y ayúdanos, Padre eterno. Te lo rogamos todos unidos, en tu nombre precioso. Amén.